Hola, buen día mis queridos hermanos y hermanos, espero que se encuentren bien. Y bueno, continuando con nuestros devocionales, el día de hoy corresponde segunda de Samuel capítulo 5 y el título que le he puesto por orden de mi devocional es Escogidos con un propósito. Pero antes de comenzar, me gustaría orar para que no sea yo quien hable, sino sea Dios a través de mí. Padre, gracias por un día más de vida, gracias porque estamos bien, porque no nos hace falta nada, Señor. Te pido que en este día tú toques mi corazón para que no sea yo quien hable, sino que me uses. Te pido que quites cualquier distracción de mis hermanos, que les apartes un momento para que ellas puedan abrir su corazón y escuchar tu palabra. En el nombre de Dios, amén. Y bueno, hermanos, aquí a grandes rasgos, el capítulo 5 de Segunda de Samuel nos habla de cómo David es proclamado rey. Para eso les voy a leer los versículos 2 y 4 que dicen así. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Y este capítulo en sí, el 4, nos habla de cómo David ya era una persona joven, era una persona madura y cómo Dios ya lo había escogido. Vemos en el versículo 2, se los leo, y dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Aquí vemos cómo mucho antes de que David fuera proclamado rey, Dios ya lo había escogido, él ya tenía su propósito. Él vemos como siempre Dios estuvo al lado de él. Pero bueno, para estar 30 años, más de 30 años en el poder, ¿qué fue lo que hizo David? Vamos a ver que David hizo varias hazañas como rey. En una de esas nos cuentan en el versículo 7, 9 y 10, que le daré lectura, que dice, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Aquí vemos el secreto de que cómo David crecía cada vez más su gobierno, era porque Dios siempre estaba con él. Vemos cómo aquí toma la fortaleza de este pueblo de Sión y vemos cómo él se apodera de esta ciudad y la hace su capital para que años después muere sobre ella. También se nos habla en los versículos 19, 23 y 25 cómo David derrota a los filisteos. Vemos que tenemos un historial en lo que los filisteos se convirtieron en el principal enemigo del pueblo de Israel. Esto quería decir que no congeniaba con sus ideas y David aquí vemos qué es lo que hace. Le doy lectura. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí vemos cómo, aunque David ya sabía cómo podía derrotar a los filisteos, vemos cómo él ya no era una persona nueva enfrentándose a estos enemigos. Vemos que él ya tenía experiencia militar, pero aún así él decidió consultar a Dios, decidió hacerle caso, decidió no basarse nada más en lo que él conocía, sino escuchar la voz de Dios para que Dios le respondiera. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Aquí vemos cómo David ya había consultado a Dios, Dios le respondió y vemos qué es lo que hace a David un buen gobernante, es su estrategia militar, cómo ya había tomado ciudades y ahora ya había derrotado a los filisteos. Y esto no importa cuánto conocimiento tenía David. Aquí vemos cuál fue el secreto de David, que fue confiar en Dios, ser una persona obediente. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál fue el común denominador del éxito de David? David fue una persona
obediente, que siempre quiso hacer la voluntad de Dios sin importar qué. No fue una persona rebelde. Y eso es por eso, hermanos, que es importante no ser desobediente y abrir nuestro corazón a Dios, porque a veces Dios nos quiere siempre, Él quiere estar con nosotros, siempre quiere tener esta comunión, quiere hablar a nuestros corazones, pero a veces nosotros nos cerramos, no dejamos que Dios entre en nuestro corazón. Y es por eso que somos escogidos con un propósito, porque Dios nos escogió desde antes, dice su palabra, de la fundación del mundo. Pero hay ocasiones en las que somos nosotros unas personas desobedientes y no queremos escucharlos. Es por eso que es importante siempre estar en comunión con Dios. ¿Y cómo podemos lograr esto? Es leer su palabra, asistir a la iglesia y poner atención a su palabra, porque Dios siempre nos habla a través de la predicación, también a través de hermanos en la fe, a través de alguna alabanza. Dios siempre nos está hablando constantemente, ya que el Espíritu Santo se manifiesta en muchas formas a través de nuestras vidas. Entonces hay que escuchar la voz de Dios, pero sobre todo lo más importante es ponerlo en práctica para tener siempre esta actitud correcta delante de Dios y demostrar esta misma actitud correcta que tenemos a Dios en nuestros corazones con los que nos rodean, hermanos, para que se vea este cambio en nuestra vida. Les invito a que siempre seamos obedientes porque nosotros fuimos escogidos con un propósito y a veces no sabemos cuál es, pero les aseguro que Dios sí sabe cuál es y Dios se los va a revelar, pero hay que tener esta comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que tú nos diste, gracias porque nos permites estar bien. Te pido que abras nuestros corazones para que podamos escucharte, Padre. Que nuestros corazones sean unos corazones blandos para que tú te manifiestes, que así como David fue un buen rey porque siempre siguió tu palabra, así nosotros. Y así mismo como nosotros queremos ser unas buenas personas delante de ti, también tengamos esta actitud correcta delante de los demás. En el nombre de Dios, amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.